El contrato de seguro es un tipo de contrato comercial. Como contrato, será un acuerdo de voluntades destinado a arreglar derechos. Si decimos que es un contrato comercial, diremos entonces que está regido por la ley comercial y que en caso de conflicto intervendrá la jurisdicción mercantil. La ley 17.418, que es la ley que regula el contrato de seguro, nos dice que es todo acuerdo de voluntades en virtud del cual una parte, llamada asegurador, se obliga a indemnizar a otra parte, llamada asegurado, contra el pago de una prima y dentro de los límites convenidos, el daño que experimente a consecuencia de un siniestro o pagarle un capital o una renta al verificarse un evento atinente a la vida humana. Dentro de la tipología de contratos, diremos también que es un contrato bilateral, oneroso y aleatorio, porque lo medular del contrato de seguro es la existencia de un riesgo, entendiendo por tal un acontecimiento futuro e incierto ajeno a la voluntad de las partes. ¿Cuáles son los elementos del contrato de seguro? Los sujetos, el asegurado, el asegurador y en algunos casos el tomador del seguro, el precio, prima o cotización, que es la obligación que asume el asegurado o tomador del seguro, el resarcimiento prestación convenida, que es la indemnización que pagará la compañía de seguros en caso de producirse el siniestro o el evento atinente a la vida humana, el riesgo o acontecimiento futuro e incierto para ambos contratantes, y el siniestro u ocurrencia del evento previsto. ¿Quiénes son partes en el contrato de seguro? Por un lado, el asegurador y por otro lado, el asegurado, que puede o no coincidir con el tomador del seguro. La ley 17.418 establece en su artículo 21 que, excepto lo previsto para los seguros de vida, el contrato puede celebrarse por cuenta ajena con o sin designación del tercero asegurado. Es decir, en el contrato puede coincidir la persona del asegurado y del tomador, entonces en ese caso tendremos un contrato celebrado por cuenta propia, o puede desdoblarse la figura del tomador y del asegurado y tendremos un contrato por cuenta ajena. El mismo artículo 21 establece que en caso de duda se presume que el contrato ha sido celebrado por cuenta propia, es decir, que tomador y asegurado son la misma persona. Veremos entonces cuáles son las obligaciones que asume el tomador y el asegurado y cuáles son los derechos que tienen uno y otro. En primer lugar, el obligado al pago de la prima es el tomador del contrato de seguro, pero puede llegar a ser el asegurado si el tomador cayera en insolvencia. En segundo lugar, el que tiene derecho a percibir la indemnización en caso que se produzca el siniestro o el evento atinente a la vida humana es el asegurado, siempre y cuando posea la póliza. Si no tiene la póliza en su poder, solo podrá ejercer dichos derechos si acredita el consentimiento del tomador del seguro. Dice el artículo 23. Cuando el tomador se encuentre en posesión de la póliza, puede disponer a nombre propio de los derechos que resultan del contrato. Entonces, sintetizando, el tomador puede o no coincidir con el asegurado. La ley presume que el contrato se celebra por cuenta propia, pero si fuera por cuenta ajena, se debe hacer saber tal circunstancia al asegurador, y es el tomador el que está obligado al pago de la prima. Por su parte, el asegurado
puede o no coincidir con el tomador del seguro, tiene todos los derechos derivados del contrato de seguro si posee la póliza, y si no tiene la póliza en su poder, solo podrá ejercer dichos derechos si acredita el consentimiento del tomador del seguro. Por su parte, el asegurador asume las obligaciones derivadas del contrato de seguro, especialmente el pago de la indemnización si se produce el siniestro o el evento atinente a la vida humana, y tiene derecho de exigir el pago de la prima. En principio, podrá exigir el pago de la prima, precio o cotización al tomador del seguro, pero si éste cayera en insolvencia, podrá exigírselo al asegurado. Vamos entonces al segundo elemento del contrato de seguro, el objeto del contrato. Según establece el artículo 2 de la ley, el contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos, siempre y cuando existe un interés asegurable y salvo prohibición expresa de la ley. Es decir, de acuerdo al artículo 2, el objeto del contrato de seguro es un riesgo, toda clase de riesgos, siempre que exista un interés asegurable, entendiendo por tal un interés económico, y siempre que no medie prohibición expresa de la ley. También establece el artículo 3 que si al tiempo de celebrarse el contrato el siniestro se hubiese producido o hubiese desaparecido la posibilidad de que se produzca, es decir, si no existiese el riesgo, que es el objeto del contrato, el contrato de seguro será nulo. Sintetizando entonces, el objeto del contrato de seguro es el riesgo, cualquier clase de riesgos siempre que exista un interés económico en asegurar. Y será nulo el contrato cuando al tiempo de la celebración del contrato el riesgo no existiese, porque o desapareció la posibilidad de que se produzca el siniestro o el siniestro ya se hubiera producido. Entendíamos por riesgo, como dijimos anteriormente, todo acontecimiento futuro e incierto ajeno a la voluntad de las partes. ¿Cuáles son entonces los requisitos del riesgo? En primer lugar, su existencia, porque si no existe el riesgo, el contrato es nulo por aplicación del artículo 3. En segundo lugar, su incertidumbre, es decir, que sea futuro, que sea incierto, ajeno a la voluntad de las partes. Tercero, su asegurabilidad, es decir, que exista un interés económico asegurable. Cuarto, permanencia. No solamente debe existir el riesgo al tiempo de la celebración del contrato, sino que debe permanecer el riesgo durante todo el tiempo de vigencia del contrato. Debe existir asimismo una equivalencia entre la prima y el riesgo. Existe entre ambos elementos una relación directamente proporcional. A mayor riesgo, mayor precio o prima del contrato. Y por último, ese acontecimiento futuro e incierto debe ser ajeno a la voluntad de las partes, lo que configura en cierta medida la incertidumbre de dicho acontecimiento. A manera de síntesis parcial de lo visto hasta ahora, les propongo contestar en forma grupal las siguientes preguntas. ¿Cómo pueden definir el contrato de seguro? ¿Qué tipo de contrato es? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué diferencias existen entre el contrato por cuenta propia y el contrato por cuenta ajena? ¿Qué riesgos pueden ser objeto del contrato de seguro? Intenten recordar lo que hemos visto hasta ahora
traten de no consultar sus notas y consignen en sus carpetas o cuadernos si tienen alguna duda para poder debatirla con sus compañeros. Como ustedes recordarán, uno de los elementos del contrato, de todo tipo de contratos, es la forma. La forma es la manera como se exterioriza la voluntad de las partes. Existen dos tipos de forma, lo que nos permite hablar de contratos formales o no formales. En algunos casos, la forma o determinada forma se exige para que el contrato sea válido. Es el caso de la compraventa de un bien inmueble. En otros casos, la forma se exige para poder probar la existencia del contrato. Este es el caso del contrato de seguro. Dice la ley de seguro que el contrato de seguro solo puede probarse por escrito, pero si existiese algún principio de prueba por escrito, se podrán admitir todos los medios de prueba. ¿Cuál podría ser un principio de prueba por escrito? Un recibo que dé constancia o que dé cuenta de un pago, un certificado provisorio de cobertura, es decir, cualquier elemento escrito que nos permita acreditar la existencia del contrato. De todas formas, la prueba por excelencia del contrato de seguro es la póliza, entendiendo por tal el documento escrito en el que constan los derechos y obligaciones asumidas por las partes y demás cláusulas y condiciones que hacen al contenido del contrato de seguro. El artículo 11 nos dice: el contrato de seguro solo puede probarse por escrito, sin embargo, todos los medios de prueba serán admitidos si hay principio de prueba por escrito. Y en su segunda parte nos señala cuáles son los requisitos o cuál es el contenido de la póliza. Dice la disposición: el asegurador entregará al tomador una póliza debidamente firmada, con redacción clara y fácilmente legible. La póliza deberá contener los nombres y domicilio de las partes, el interés o la persona asegurada, los riesgos asumidos, el momento desde el cual estos se asumen y el plazo, la prima o cotización, la suma asegurada y las condiciones generales del contrato. En síntesis, ¿cuál es el contenido de la póliza? Nombre y domicilio de las partes, interés o persona asegurable, riesgos asumidos, plazo, prima y cotización, suma asegurada y condiciones generales. Según el artículo 13, las pólizas pueden ser al portador, a la orden o nominativas. Este tipo de póliza resulta obligatoria en los contratos de seguros de personas. Finalmente, el artículo 12 se refiere a la circunstancia de que existan diferencias entre la propuesta de contrato de seguro y la póliza. Dice el artículo 12: cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza. Esta aceptación se presume solo cuando el asegurador advierte al tomador sobre este derecho por cláusula inserta en forma destacada en el anverso de la póliza.
La impugnación no afecta la eficacia del contrato en lo restante, sin perjuicio del derecho del tomador de rescindir el contrato a ese momento. En síntesis, cuando existan diferencias entre la propuesta y la póliza, el tomador del seguro puede: primero, aceptar expresamente las modificaciones. Segundo, aceptar tácitamente las modificaciones siempre y cuando existe una cláusula en el anverso de la póliza que advierta al tomador de este derecho. Tercero, impugnar las cláusulas que difieren sin rescindir el contrato. O cuarto, rescindir el contrato al momento de impugnar. El plazo que prevé la ley para aceptar, impugnar o rescindir es de 1 mes contado a partir del momento de la recepción de la póliza. En materia de plazo, la ley de contrato de seguro se rige por el principio de autonomía de la voluntad, es decir, que las partes del contrato de seguro podrán determinar libremente cuál es el plazo de vigencia del contrato. Sin perjuicio de ello, la ley contiene algunas presunciones. Establece el artículo 17. Se presume que el periodo de seguro es de 1 año, salvo que por la naturaleza del riesgo la prima se calcule por tiempo distinto. Es decir, se presume el plazo de 1 año, salvo que la naturaleza del contrato indique un término mayor o menor. Respecto al comienzo de la vigencia del contrato y finalización de la misma, también la ley contiene una presunción. Dice el artículo 18 en su primera parte: la responsabilidad del asegurador comienza a las 12 horas del día en el que se inicia la cobertura y termina a las 12 horas del último día del plazo establecido, salvo pacto en contrario. ¿Qué significa esto? Que el principio que rige es el principio de autonomía de la voluntad, pero en caso de silencio o en el supuesto que las partes no lo hubiesen previsto, se aplica la presunción del artículo 17 en cuanto al plazo y 18, primera parte, en cuanto al momento de comienzo de la vigencia del contrato de seguro. En materia de plazo, también conviene mencionar el artículo 18 en su segunda parte y el artículo 19. Dice el artículo 18: no obstante el plazo estipulado, y con excepción de los seguros de vida, podrá convenirse que cualquiera de las partes tendrá derecho a rescindir el contrato sin expresar causa. Si el asegurador ejerce la facultad de rescindir, deberá dar un preaviso no menor de 15 días y reembolsar la prima proporcional por el plazo no corrido. Si el asegurado opta por la rescisión, el asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido según las tarifas de corto plazo. Es decir, lo que establece la ley es que tanto el asegurador como el asegurado pueden rescindir anticipadamente, es decir, dejar sin efecto el contrato, pero con ciertas condiciones. En el caso del asegurador, deberá dar un preaviso no menor de 15 días al asegurado. Por el contrario, el asegurado no necesita dar un preaviso. Puede rescindir sin expresar la causa, sin necesidad de preaviso. En ambos casos deberán pagar o podrán reclamar
la prima proporcional al tiempo transcurrido. Y por último, el artículo 19, primer párrafo, que se refiere a la prórroga. La prórroga tácita, prevista en el contrato, solo es eficaz por el término máximo de un periodo de seguro, salvo en los seguros flotantes. Es decir, la prórroga tácita o automática solo se permite por un término máximo de un periodo de seguro. Si tenemos un contrato de seguro celebrado por 6 meses, solo podemos convenir prórroga tácita o automática por otro periodo de 6 meses. Agrega el artículo 19. Cuando el contrato se celebre por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede rescindirlo de acuerdo al artículo 18, es decir, sin expresión de causa y con obligación de preavisar en el caso del asegurador. Es lícita la renuncia de este derecho de rescisión por un plazo determinado que no exceda de 5 años. Es decir, si yo celebro un contrato de seguro por plazo indeterminado, puedo renunciar a la facultad de rescindirlo, pero solo por un plazo máximo de 5 años. De forma tal que transcurridos esos 5 años, nuevamente tengo derecho a rescindir sin expresión de causa. Recordemos estos conceptos. Rescisión supone la extinción del contrato en forma anticipada. Prórroga supone renovar la vigencia del contrato. La ley de seguros establece que esta prórroga automática o tácita solo tiene validez por un periodo más. Un concepto nuevo que incorpora la ley de contrato de seguro es el concepto de reticencia. ¿Qué es la reticencia para la ley de seguros? Toda declaración falsa u omisión de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado las condiciones del mismo si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado de riesgo. Es decir, la reticencia es una declaración falsa u omisión de datos por parte del asegurado. Pero el concepto se completa con esta segunda parte. Esa declaración falsa o esa omisión configura reticencia cuando, a juicio de peritos, esto hubiese impedido la celebración del contrato o hubiese modificado las condiciones del mismo. Todo el régimen de la reticencia está previsto en la ley en los artículos 5 a 9. En primer lugar, ¿cuál es el plazo para alegar la reticencia o para impugnar el contrato? 3 meses contados a partir del momento que el asegurador conoció la reticencia o la falsedad. Segundo, ¿cuáles son los efectos de la reticencia? La nulidad del contrato, es decir, el contrato se considera nulo. Vemos acá que este es el segundo supuesto de nulidad que estamos estudiando en la ley de seguros. El primer caso de nulidad que estudiamos fue el del artículo 3, que establecía que el contrato de seguro era nulo ante la inexistencia del riesgo. Segundo caso de nulidad que estudiamos, la nulidad consecuencia de la reticencia, de esta declaración falsa u omisión de información por parte del asegurado. Establece la ley que si el siniestro ocurriera durante el plazo para impugnar, o sea,
3 meses contados a partir del momento que se conoció la reticencia o la falsedad, el asegurador no adeuda prestación alguna. Dice el artículo 9. En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, el asegurador no adeuda prestación alguna. Existen 2 tipos de reticencia, según la ley: la reticencia dolosa y la reticencia no dolosa, es decir, con intención de defraudar o de perjudicar los intereses de la otra parte o sin intención. En caso de reticencia no dolosa, el asegurador puede optar por anular el contrato o reajustar la prima al verdadero estado del riesgo. Dice el artículo 6. Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del artículo 5, o sea, dentro de los 3 meses, el asegurador, a su exclusivo juicio, puede anular el contrato restituyendo la prima percibida con deducción de los gastos o reajustar la prima al verdadero estado del riesgo. Entonces, la consecuencia de que nos encontremos ante un tipo de reticencia no dolosa es la facultad que tiene el asegurador de evitar la anulación del contrato reajustando la prima al verdadero estado del riesgo. Pero recordemos que se trate de reticencia dolosa o no dolosa, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, el asegurador no adeuda prestación alguna. Para repasar algunos de los conceptos nuevos que vimos, les propongo releer los siguientes artículos. Artículos 11, 12 y 13, relativos al tema póliza. Artículos 17, 18 y 19, que hablan del plazo. Y los artículos 5, 6, 7, 8 y 9, que hablan o fijan el régimen de la reticencia. Pueden releer grupalmente estos artículos y subrayar en la ley las partes que le parezcan más relevantes. Prima, precio o cotización. Sabemos que es la obligación que asume el tomador del seguro o el asegurado. Como vimos al comienzo, al hablar de los elementos del contrato de seguro, señalamos que debía existir una equivalencia entre la prima y el riesgo. Es decir, a mayor riesgo, mayor prima, y viceversa, a menor riesgo, menor prima. Puede darse el caso que durante la vigencia del contrato de seguro, el riesgo disminuya o se agrave, lo que va a determinar un reajuste en la prima, precio o cotización. Dice el artículo 34. Cuando el asegurado ha denunciado erróneamente un riesgo más grave, tiene derecho a la rectificación de la prima por los periodos posteriores a la denuncia del error, de acuerdo a la tarifa aplicable al tiempo de la celebración del contrato. Cuando el riesgo ha disminuido, el asegurado tiene derecho al reajuste de la prima por los periodos posteriores, de acuerdo a la tarifa aplicable al tiempo de la denuncia de la disminución. Este artículo 34, como vemos, prevé 2 casos: o denuncia errónea de un riesgo mayor al realmente existente o disminución del riesgo. En ambos casos, el asegurado tiene derecho a que se reajuste la prima al verdadero estado del riesgo para los periodos posteriores a la denuncia
de la disminución del riesgo o del verdadero estado del mismo. A su vez, el artículo 35 nos dice: cuando existiera agravación del riesgo y el asegurador optase por no rescindir el contrato o la rescisión fuese improcedente, corresponderá el reajuste de la prima de acuerdo al nuevo estado del riesgo desde la denuncia según la tarifa aplicable en ese momento. En este caso, el artículo 35 se refiere a una agravación del riesgo durante la vigencia del contrato, que da derecho al asegurador, si no correspondiese la rescisión del contrato, a reclamar o exigir el reajuste de la prima al verdadero estado del riesgo. En síntesis, la disminución o el agravamiento del estado de riesgo da derecho a exigir el reajuste de la prima. ¿Quién es el obligado al pago de la prima? Como habíamos visto anteriormente, el obligado al pago de la prima es el tomador, pero en el seguro por cuenta ajena, el asegurador tiene derecho a exigir el pago de la prima al asegurado si el tomador ha caído en insolvencia, conforme lo establece el artículo 27. Otro aspecto a considerar es a partir de qué momento es exigible el pago de la prima. Dice el artículo 30. La prima es debida desde la celebración del contrato, pero no exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertura. Entonces, a partir del momento de la celebración del contrato, nace la obligación del asegurado o del tomador de pagar la prima, pero puede exigirse, es decir, judicialmente incluso, contra entrega de la póliza o certificado provisorio de cobertura. El artículo 30 entonces nos hace la distinción entre el momento en que se debe la prima, desde el momento de la celebración, y el momento en que puede exigirse el pago de la prima, desde el momento de la entrega de la póliza o certificado provisorio de cobertura. Dice ese artículo 30 en su segunda parte: la entrega de la póliza sin la percepción de la prima hace presumir la concesión de crédito para su pago. Encontramos acá otra presunción contenida en la Ley de Seguros. Vimos que la primera presunción que contiene la Ley de Seguros, o de la cual nosotros hablamos, es la relativa al contrato por cuenta propia o por cuenta ajena. También la Ley de Seguros contiene una serie de presunciones relativas al plazo o al comienzo de la vigencia del contrato de seguro, y esta es otra presunción. La entrega de la póliza sin percepción de la prima hace presumir la concesión de un crédito para el pago. Y por último, vamos a ver cuál es la consecuencia de la falta de pago en tiempo de la prima. Dice el artículo 31 que si no se efectuara el pago de la prima en forma oportuna, el asegurador no será responsable por el siniestro ocurrido antes del pago. Es decir, de acuerdo a lo que dice el artículo 31, la mora en el pago de la prima produce la suspensión de la cobertura. En la diapositiva anterior hemos visto que en caso de disminución o agravación del riesgo correspondía el reajuste de la prima, salvo que alguna de las partes tuviese derecho a exigir la rescisión del contrato. Ahora vemos entonces este segundo supuesto relativo a la rescisión del contrato por agravación del riesgo. Dice el artículo 37, toda agravación del riesgo asumido
que, si hubiese existido a tiempo de la celebración, a juicio de peritos, hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones, es causa especial de rescisión del mismo. La agravación del riesgo puede ser consecuencia de un hecho del tomador del seguro o de un hecho ajeno al tomador del seguro o hecho de un tercero. Si nosotros comparamos las dos columnas que vemos en la diapositiva, veremos que hay algunas diferencias según se trate de un hecho del tomador del seguro o de un hecho ajeno al tomador o hecho de un tercero. En ambos casos, el tomador debe denunciar el agravamiento del riesgo. En un primer caso, esa denuncia debe hacerla antes de que se produzca, si es por un hecho del tomador del seguro, o inmediatamente después de conocerlas, si es por un hecho ajeno al tomador. En los dos casos, si omite la denuncia y actuara sin culpa o negligencia, producido el siniestro, el asegurador no está obligado a responder. Respecto a la suspensión de la cobertura, hay diferencias en uno y otro caso. Si se trata de un hecho del tomador del seguro, la cobertura queda suspendida y el asegurador puede optar por rescindir el contrato o reajustar la prima. En el caso de un hecho ajeno al tomador, la cobertura no queda suspendida y el asegurador puede optar directamente por rescindir el contrato o reajustar la prima. Si se trata de un hecho del tomador del seguro y se optara por rescindir el contrato, el asegurador deberá notificar su decisión dentro del plazo de 7 días. Si se trata de una agravación del riesgo por hecho ajeno al tomador o de un tercero, y el asegurador optase por rescindir el contrato, el asegurador deberá notificar su decisión de rescindirlo dentro del término de un mes y con un preaviso de 7 días. Como vemos, existen algunas diferencias según se trate de agravación del riesgo por hecho del tomador del seguro o por un hecho ajeno al tomador o un hecho de un tercero. Los invito ahora a releer las dos columnas de la filmina o de la diapositiva para poder tener más claras las diferencias en uno y otro supuesto. ¿Qué plazo tiene el tomador del seguro para comunicar o denunciar el siniestro? Dice la ley que el plazo para denunciar el siniestro es de 3 días a partir del momento que se tomó conocimiento del mismo, estableciendo asimismo en su artículo 47 que la falta de esta obligación, el incumplimiento de esta obligación, genera la pérdida del derecho a ser indemnizado. Dice el artículo 47, el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado en el supuesto de incumplimiento de la carga prevista en el párrafo primero del artículo 46, salvo que se acredite caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia. En síntesis, 3 días para denunciar el siniestro, con la consecuencia de perder el derecho a ser indemnizado si no se cumple con esta obligación, salvo que hubiese existido y uno pudiera acreditar caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia. Por su parte, una vez que se produjo el siniestro, el asegurador debe cumplir con su obligación de pagar la indemnización. ¿En qué tiempo? Dentro de los 15 días de fijado el monto de la indemnización, si se trata de daños patrimoniales, o de notificado el siniestro si se trata de un seguro de personas. La mora es automática, es decir, que transcurrido este plazo, automáticamente incurre en incumplimiento y mora el asegurador que no da cumplimiento con su obligación. Por último, los plazos de prescripción. La ley establece que el plazo de prescripción es 1 año
Es decir, el asegurado o tomador del seguro tiene 1 año para exigir judicialmente el cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato del seguro. Este plazo de prescripción, en el caso de seguro patrimonial, se cuenta desde que la obligación es exigible. En el caso de seguro de vida, este año se cuenta desde el momento en que el beneficiario conoció la existencia del beneficio, pero en ningún caso podrá exceder de 3 años desde el siniestro. A manera de síntesis, y para repasar los conceptos que vimos en las últimas diapositivas, intenten contestar en forma grupal las siguientes preguntas. Prima y riesgo. ¿Qué principio establece la ley? ¿Qué soluciones prevé la ley ante la disminución o agravación del riesgo? Siniestro. ¿Cuál es el plazo de denuncia? ¿Cuál es el plazo para el pago de la indemnización? ¿Cuál es el plazo de prescripción?